Bueno, iniciamos esta nuestra primera rueda de prensa del año en compañía de nuestros parlamentarios, la diputada Bolivia Suárez, la diputada Mariela Magallanes, a quien informo asume la responsabilidad de jefe de fracción de la causa R dentro del Parlamento Nacional, y nuestro destacado compañero Américo de Gracia y Arnoldo Benítez, y por supuesto los compañeros miembros de nuestra organización y de la unidad igualmente. La consideración que queremos hacer es que el gobierno no tiene respuesta para el duro y difícil año que comienza para todos los venezolanos. El alto costo de la vida inalcanzable, y la respuesta que el gobierno nos da como solución es la cantaleta permanente, dicha, anunciada una y mil veces, de el relanzamiento de la economía. Y de la misma manera, el consabido aumento del salario mínimo, que lejos de convertirse en un alivio frente a el aumento del costo de la vida, frente a la inflación, lo que ha terminado convirtiéndose, como ha venido ocurriendo, es en un resorte que presiona hacia arriba la inflación y que termina en muchos de los casos, como lo estamos viendo ahora, teniendo impacto sobre el empleo, porque muchas empresas, sobre todo medianas, se ven obligadas a salir de algunos puestos de trabajo. Esa ha sido hasta ahora la respuesta del gobierno. Y por otra parte, el otro anuncio que nos hace el gobierno, que tenemos entendido hoy va a juramentar, es el comando antigolpe, que es el otro anuncio que hace el gobierno. Y por supuesto, ¿qué es lo que está anunciando el gobierno con eso? No es solución alguna de nada, sino que recurre a lo que ha sido permanentemente una suerte de tesis clásica de gobiernos autoritarios, de gobiernos dictatoriales, que es la búsqueda de un enemigo interno para justificar represión en el país. Y esto no tenemos ni siquiera que hacer una especulación de ello, sino que el propio Nicolás Maduro ayer, cuando hizo el anuncio, y ayer lo ratificaba, señalaba que había nombrado a Tarek El Aissami como vicepresidente para mantener el orden interno y para atacar a los golpistas y el terrorismo de derecha. Con lo cual, lo que está haciendo, repito, es utilizar lo que usó Pinochet, lo que usaba Videla, lo que usan todos los dictadores para justificar la represión interna por vía de esa tesis clásica de buscar el enemigo interno. Estas medidas que el gobierno ha anunciado el día de ayer sencillamente no resuelven nada. El cartón de huevo está a 7.500 bolívares. Un kilo de arroz cuesta 4.200 bolívares. Un kilo de café cuesta 16.000 bolívares. Tomate y cebolla están equiparados, 4.500 bolívares el kilo. Esa es la realidad. Y estas medidas no son precisamente las que van a resolver, van a aliviar el tema grave de este arranque de año, que se convierte en una tragedia social para los venezolanos, porque estos aumentos salariales en el salario mínimo sencillamente son sal y agua, mientras no haya en Venezuela un cambio de modelo económico que permita atacar de manera consistente, sistemática,
la inflación. Mientras no se cuente con una política antiinflacionaria y un aparato productivo interno produciendo como tiene que ser, definitivamente, bueno, no podemos pensar en que vamos a frenar el alto costo de la vida. Y estas razones, entre otras tantas, son las que en definitiva justifican ese clamor del 90% del pueblo venezolano en que tiene que producirse un cambio. Venezuela está pidiendo a gritos un cambio. Venezuela está pidiendo a gritos elecciones en todo el país. De allí todas las iniciativas que hemos venido poniendo en marcha en función de ver cómo superamos en el marco constitucional esta terrible crisis social, económica, institucional que el país está viviendo en este momento. Y para ello creo entonces indispensable insistir en lo que tiene meses la causa R proponiendo, en lo que viene la causa R insistiendo, que no es otra cosa que tener como primera prioridad, como estrategia prevalente, la que debe prevalecer en primer orden, la unidad con mayúscula, porque esto hoy más que nunca tiene validez esta propuesta, hacer el llamado en relación a la unidad, sobre todo por el mal momento que vive la unidad, que para nadie es un secreto, por el difícil momento, por la incoherencia que a todas luces se presenta ante la opinión pública nacional, por el dibujo libre que viene ocurriendo en cada uno de los factores democráticos que forman parte de la mesa de la unidad democrática, donde cada quien tiene una estrategia particular. Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, la causa R, todos, cada quien tiene una estrategia particular. Y mientras exista esa coherencia, nosotros vemos siempre una dificultad en procura del objetivo que nos hemos planteado, que es este cambio urgente del cual hemos venido hablando. Y para ello entonces insistimos en que la mesa de la unidad democrática tiene que ser relanzada bajo una reglamentación que todos debemos acordar. Un reglamento para qué, repito, para que no haya el dibujo libre. Un reglamento para que exista un mecanismo de toma de decisión. Un reglamento para que haya un mecanismo que permita hacerle seguimiento a las decisiones que se toman. Un reglamento que permita transversalizar o incorporar a otros sectores de la sociedad en gremios profesionales y todos los sectores sociales que puedan concurrir en la mesa de la unidad democrática, es decir, hacer de la mesa de la unidad un gran movimiento de unidad nacional que de verdad nos permita obtener victorias como las que esperamos obtener en el curso de este año en ese propósito de rescatar la democracia, que pasa para nosotros por el hacer valer el voto, el sufragio, que ha sido conculcado por el gobierno, que ha sido puesto de lado por el gobierno, cuando impidió el revocatorio y cuando eliminó las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre y que permite que hoy una pila de gobernadores corruptos, zánganos, sinvergüenza, incapaces, estén usurpando gobernaciones habiéndosele vencido el tiempo. Y por eso reivindicamos que las elecciones regionales tienen que ser convocadas para la fecha en que lo anunció ya el Consejo Nacional Electoral, y que la mesa de la unidad democrática, coherente con el planteamiento de rescatar el voto, tiene que proponer ya al Consejo Nacional Electoral la celebración de elecciones primarias en todo el país para escoger nuestros nuevos gobernadores de manera unitaria. Eso lo estamos proponiendo en este sentido por
parte de la causa R, y era lo que hoy en este primer encuentro con los medios nosotros queremos resaltar. Uno, el gobierno no tiene respuestas para la crisis, nos vuelve con el mismo cuento de siempre, y lo que nos insinúa es mayor represión por la vía de la búsqueda de ese enemigo interno que está planteando por la vía del comando antigolpe que van a juramentar hoy. Que no busque enemigos internos en los sectores políticos. Los enemigos que el gobierno tiene son conocidos y están identificados plenamente. El hambre, la inflación, la corrupción, el desempleo, la escasez, la pobreza. Esos son los enemigos que el gobierno tiene, y los comandos que debe juramentar el día de hoy es el comando antiinflacionario, el comando contra el hambre, el comando antipobreza, el comando anticorrupción, el comando por la seguridad ciudadana. Esa es la realidad y es lo que hoy queremos plantear. Justamente usted, señor Velázquez, hablaba de la unidad. Ayer desde la Asamblea Nacional se declara el abandono del cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro. Sin embargo, Avanzada Progresista se abstuvo de votar a favor de esta solicitud, de esta medida que han tomado. ¿Cuál es la opinión de Causa R con respecto a esta declaración? Bueno, precisamente lo que acabo de señalar. La respuesta a eso es relanzar una mesa verdaderamente unida. La respuesta a eso es que la mesa de la unidad democrática tenga un reglamento de funcionamiento, que la causa lo ha propuesto, que hemos dado una contribución elaborando incluso el documento de reglamento que está pendiente para debatir y para aprobar en la mesa de la unidad. Ahora yo me pregunto, ¿qué le impide a los partidos que integran la mesa de la unidad aprobar un reglamento? ¿Es que acaso somos enemigos de que la mesa pueda funcionar institucionalmente de verdad, y que impida, por ejemplo, casos como el de ayer, donde cada quien, aunque no es una cosa de morir, porque aquí somos libres y tal, pero frente a una decisión tan importante y tan pesada de fuerza como la del día de ayer, evidentemente todos teníamos que estar alineados. Entonces, ¿por qué ocurre ese tipo de cosas? Bueno, porque cada quien se toman decisiones y de repente cada quien puede romperla. Eso no ocurriría si verdaderamente tuviéramos un reglamento que nos permitiera tomar decisiones de conjunto y que sean respetadas efectivamente, y no que respondan a que 4 se pusieron de acuerdo, 3 se pusieron de acuerdo, 2 se cuadraron, 1 está en desacuerdo, sino que efectivamente respondamos con unidad, que es en este instante, hoy por hoy, la estrategia básica, fundamental para enfrentar una dictadura. ¿Qué se va a lograr con la declaratoria del cargo, del abandono del cargo? Bueno, ya lo dijo el mismo Henry Ramos ayer. Ayer estuvo clarito los compañeros de la unidad. En un país donde no se respetan leyes, donde no se respeta constitución ni nada, ¿qué puedes esperar de ello? Como propuesta y como alternativa, nosotros lo que proponemos es que hay que estar en la calle, movilizados, acompañando todas y cada una de las decisiones. Y yo diría, calle social, calle con propósito, calle con contenido, acompañando a la gente que reclama agua, a la gente que reclama comida, a la gente que reclama unidad, a la gente que reclama seguridad, a la gente que... Lo que hoy va a hacer el Parlamento es algo extraordinario, ponerse al lado de la gente solidariamente, ir en medio de esta crisis hospitalaria a sesionar en un hospital como lo va a hacer hoy, es una cosa de aplaudir y que nosotros compartimos. ¿Cuánto tiempo más tienen que llevarse esas reuniones dentro de la mesa de la Unidad Democrática para poder definir? Porque recuerdo que cuando estaba por terminar el año, Juan Carlos Caldera decía que en los próximos días iban a anunciar cómo se iba a estructurar la MUD, el relanzamiento de la MUD. Ya llevamos al mes de enero, el 13 de enero se supone que es una nueva reunión, o por lo menos así lo plantea el gobierno nacional, una nueva reunión para el diálogo. Entonces llega una MUD fracturada a este 13 de enero, ¿y qué es lo que van a hacer? Así es, yo espero que no perdamos el mes de enero y que calientico, así como ha sido tan duro el arranque de este año, bueno, nosotros nos pongamos a la altura. Esto es un llamado que hacemos
comprometidos. El tema de la unidad y de la coherencia es un compromiso responsable con el país, no con unos determinados partidos, sino con el país. Y yo espero que nuestros compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática tengan la madurez, tengan la conciencia de que esto no puede seguirse prolongando y tenemos que luchar por nuestras elecciones, reponer la democracia, restituir la democracia, restablecer las elecciones que han sido violentadas. No es un asunto fácil frente a un gobierno autoritario y por eso es que insistimos, no podemos perder tiempo. Yo aspira la causa R que en el curso del mes de enero nosotros tengamos eso listo, pan comido y avancemos a luchar, que es lo que es. Sentarse por separado el próximo viernes con el representante del Vaticano sería perder el tiempo. Bueno, yo creo que desde que se montó el diálogo comenzó muy mal. Ese ha sido siempre el criterio de la causa y estuvimos planteando desde el mismo momento en que se estableció el diálogo que esto tenía que tener respuestas en corto plazo, porque de lo contrario tú dialogas con quien quiere dialogar, pero aquel que quiere utilizar el diálogo como un mecanismo político para ganar tiempo y lavarse la cara, nosotros no estábamos dispuestos y eso lo dijimos desde el primer momento, de tal manera que es muy difícil que el 13 haya un encuentro con el gobierno, quizás lo haya con el Vaticano si está dispuesto y donde nosotros ratificaremos cuál ha sido nuestra propuesta y el incumplimiento del gobierno, pero sentarse con el gobierno sería por supuesto un equívoco.